Estamos de vuelta en su programa Actualidad Fiscal, Tecnológica y Financiera. Estamos conversando con el licenciado José Luis Mancún, el gobernador del Banco Central. José Luis, le preguntamos, tuvimos unos buenos resultados en el 2024 y esos resultados se han estado manteniendo en lo que es la economía dominicana según las publicaciones que ha hecho el Banco Central. ¿Qué usted pudiera decirnos al respecto? Bueno, mira, sí, ya más o menos se ha hablado mucho del 2024, ¿no? Ajá. De cómo terminó. Sí, fue un buen año, 5% de crecimiento, un déficit dentro de lo previsto, la deuda pública bajó respecto al PIB. Sí, es correcto. Que eso es importante. Fue un buen año, el desempleo cayó debajo del 5%, de empleo abierto. 10.000 millones de remesas, más de 10 millones de visitantes de turismo. Casi 40.000 y pico de millones de dólares ingresaron el año pasado en divisas, entre zona franca, exportaciones, remesas, turismo, etcétera. Este año, obviamente, se prevé probablemente un crecimiento menor. Según los cálculos que se están, más o menos que yo he estado viendo y las informaciones, puede la economía crecer alrededor de un 4.5%. Esas son mis estimaciones. Eso porque obviamente el crédito básicamente, las tasas de interés todavía están altas. Y el crédito privado, aunque siga aumentando, pero en términos de crecimiento anual ha ido cayendo, o sea, ha decrecido. Y tú sabes que aquí la economía crece si el sector privado crece, si la inversión privada crece y si el consumo crece. Entonces, debido al tema de las tasas de interés, que van a ir bajando, pero no con la velocidad que la gente piensa, siempre hay un margen, un periodo entre el momento en que el Banco Central baja la tasa de referencia, que está todavía en 5.75, todavía está un poquito alta. Los bancos van a ir bajando, ya bajaron ahora en enero algo, pero todavía es una tasa que es difícil, digamos, para muchos negocios. Por lo menos dinamizar el comercio. Exactamente. Yo no digo que el crédito sigue creciendo, obviamente, pero no va a crecer con el mismo dinamismo, por ejemplo, el 2023, que creció un 19%. El año pasado creció un 13, 14 más o menos, no recuerdo, pero por ahí está. Este año, como te digo, el crecimiento puede bajar por esa razón. También el tema del gasto público, el gobierno va a estar más metido en una camisa de fuerza en términos del gasto, tanto principalmente el gasto de inversión, gasto de capital, porque al retirar la reforma fiscal, obviamente puso a la situación del gobierno, restringe bastante todo, la demanda de obras que se expande por todo el país, no van a poder ser satisfechas con la rapidez que las circunstancias demandan. El gasto de capital se va a ver afectado y el gasto corriente, por razones de inflacionarias, también. Igual, pero los ingresos... Y con la decisión del gobierno de simplificar algunas instituciones, también debe reducirse un poco el gasto. Tiene que buscar un ahorro porque los ingresos, obviamente, van a seguir creciendo en función del crecimiento de la economía, pero no hay fuentes nuevas de ingresos. Hasta que no haya una reforma fiscal que le genera al gobierno un 1.5% del PIB, que son unos 100 y pico de mil millones al año, que le daría un respiro, un oxígeno al gobierno. Eso resolvería muchísimos problemas, principalmente en términos de infraestructura a nivel nacional, calles, luz, energía, infraestructura turística, red vial, transporte. Quieren que expandan los trenes, los metros, pero así, y entonces el gobierno tiene otra cosa, que no quiere endeudarse, ni aumentar el déficit. Eso es importante.
Sí, sí. Fíjate que el año pasado el déficit hasta abajo tuvo ligeramente En términos inferior. porcentuales Exacto. bajó con respecto al PIB. Exactamente, entonces, y tuvo menor al previsto, que era 3.1, y terminó creo que en 2.9 y algo, bueno. Y la deuda con respecto al PIB cayó. Sí. O sea que estamos hablando de que es un gobierno responsable en ese aspecto. Es correcto. Pero obviamente el efecto que va a tener en el crecimiento se va a sentir. Por eso yo digo que la perspectiva de crecimiento este año van a ser menores a la del año pasado. Una cosa que me pregunta mucha gente y me llama, me consulta, y él no es que yo le cobre a nadie por eso, ¿no? Digo, por una consulta no se cobra. Se cobra Si por no es un abogado, licenciado Malcún. no, yo por una pregunta no le cobro a nadie, o por un consejo. Ok. Malcún, la tasa de cambio, ¿qué hago? Mira, yo tengo unos dólares, ¿qué tú opinas? ¿Tú crees que A mantenerse. se va a subir? devaluar mucho el peso? Bueno, no es así. La tasa de cambio realmente se está moviendo y lo que está previsto por el mismo gobierno este año, en lo que le llaman un marco económico, bueno, el gobierno es un marco macroeconómico, Sí. ¿no? Donde pone inflación estimada, tanto, precio del petróleo, tanto, crecimiento, tanto. Todas las variables, pone esas variables así. Y el presupuesto se hace sobre eso. En el caso del presupuesto, ¿qué tasa se consigue? La devaluación del peso, según ese marco macroeconómico, es 5.50 en el 2025. Eso quiere decir que si en enero, a principio, estaba en 60.90 la tasa, Sí. ¿ok? Hoy está en 62 y algo. Si comenzó en 60.90, la tasa de cambio va a estar en diciembre en alrededor de 65 por 1, 64.8 por ahí, porque es un promedio. Es correcto. 60.9, 62, casi 6, 14. tú sumas todos los meses y te va a dar lo que dice el marco macroeconómico, que la tasa de cambio va a cerrar en promedio en 63.30. Ok. Ese es el promedio del año. Pero como comenzamos en 60.9, seguro que va a cerrar entre 64.80 o 65. De manera que esa devaluación sigue una tendencia normal que está, como digo yo, programada, está prevista ya por el mismo presupuesto. No va a pasar más de ahí. ¿Por qué no? Primero, aquí entraron el año pasado 43 mil millones en divisas. 43 mil millones. Un monto elevadísimo. El Banco Central tiene una buena reserva de casi 6 meses de importaciones. Si el Banco Central quiere poner la tasa 60 por 1, la pone. Vuelve y la baja. Y tercero, hay que entender, señores, que hay dos sectores. Un sector que se beneficia, otro que se perjudica. La tasa de cambio tiene que ser una tasa de equilibrio, que no sacrifique al exportador, que no sacrifique a las familias en el exterior que le mandan sus remesas a las familias aquí, familias muchas veces pobres, Sí. y que cambian su dolarito por peso, van a recibir un poco más de peso, ¿no? El turista también encuentra el país un poco más barato, Sí, no tan correcto. caro. Entonces todo tiene su pro y su contra. Ahora, el importador va a tener que usar más peso para comprar los dólares que necesita para importar. En el mercado internacional. Todo es, y el gobierno también, para pagar la deuda y sus intereses, tiene que usar Más peso para eso. O sea que la tasa de cambio no es que tiene que estar en tanto, es una tasa que está en función. Además, otra cosa, el dólar a nivel mundial se está fortaleciendo. O sea, hay que reconocer que la política, la fanfarria y la política de Donald Trump ha fortalecido el dólar. Sí. Inclusive, la tasa de rendimiento del bono en Estados Unidos está muy buena. Ok. Mucha gente está... En la bolsa,
Las bolsas de valores en Estados Unidos también subiendo Sí. casi todos los días. O sea que tanto la inversión fija como la inversión variable, se fija cuando tú compras certificado del Tesoro, o variable cuando tú inviertes en bolsa. O sea, Compra de comprarte acciones. acciones de una empresa que está en bolsa, hace un portafolio. Ah, mira, yo quiero invertir aquí en American Airlines, en IBM o en Nvidia, que es una tecnológica. Bueno, tú haces te lo preparan y tú inviertes en esa. Te puede dar un 4, un 5, un 6. Si le va mal, te puede. De rendimiento. Ahora cuando salió el chat GPT, digo, El DCIP el de DCIP China. de China, Nvidia perdió casi 600 mil millones, o sea, se cayeron las acciones. Sí. Tú el que tenía acciones ahí confiando en que esa era una empresa de punta en materia de inteligencia artificial, ahí perdió. O sea que en bolsa es un riesgo, pero en general, tanto el SP, el Standard & Poor's, el Dow, el Nasdaq se está moviendo bien, o sea, No, y todo el dólar. y todo el que invierte en acciones de las empresas tecnológicas sabe que tiene un riesgo alto. Tiene un riesgo, o sea, que eso, aunque muchos han ganado mucho dinero Sí, con es eso, correcto. obviamente. También fíjense el euro. El euro estaba en diciembre en unos $10 por euro. 1.9, 1.11, 1.10. ¿Usted sabe cómo se está cotizando ahora? A 1.04. O sea, Que ha perdido valor con respecto al dólar. Oh, pero ven acá. O sea que tú tienes que dar solamente, ya casi está parejo. Es correcto. O sea, ahorita se pone parejo el dólar y el euro. Sí, ¿Por qué? sí. Porque el dólar se está fortaleciendo. ¿Por qué? Bueno, por la política que Donald Trump está anunciando, aplicando, y que obviamente van a tener un impacto en los mercados financieros. O sea, él hasta habló de que iba a enfrentar al BRIC, a los países del BRIC, que son un grupo de países, un bloque de países, digamos, En vía de desarrollo. en vía de desarrollo, independiente. Ahí está Brasil, ahí está Australia, ahí está Rusia, ahí está muchísimos países de esos. Grandes países. No, y que tienen como propósito... Que ellos han querido inclusive hablar de una moneda Es del correcto, BRIC. eso era lo que le iba a comentar, que Exactamente. están barajando el tema de sustituir el dólar como Exacto. moneda de intercambio comercial mundial por una moneda que está todavía en veremos. Pero Great America no va a permitir eso. Ustedes quieren Great America. América grande. Sí. Eso Que es el eslogan del nuevo presidente. Make American Great. Haz América grande. Entonces, la situación geopolítica ahora mismo está un poco compleja. ¿Cómo no puede afectar eso? No sabemos. Porque obviamente nos puede beneficiar en algo, porque pudiera, por ejemplo, muchas empresas que traen cosas de China o importan, si aplican aranceles, algunas pudieran instalarse aquí en Zona Franca. A Sí. Zona Franca se le abre un gran espacio Un gran escenario. para atraer inversionistas que puedan producir esos bienes afectados por aranceles sin pagar impuestos, o sea, libre de cualquier cargo tributario, como operan ellas la mayoría. O sea, entonces eso podría ayudar a nuestro país a traer inversión extranjera fresca y ampliar. Ampliar la zona franca implica generar empleo. Generar empleo implica más ingresos, más gastos, más consumo, y eso ayuda al crecimiento. Obviamente, no todo es color de rosa. Hay que también ver cómo impacta eso los productos que importamos, Es correcto. ¿no? Porque nosotros importamos mucho. Nosotros importamos cerca de 17 mil millones de dólares al año, donde el petróleo nada más son como, creo que casi 4 mil millones. Importamos muchos bienes, la balanza comercial nuestra es muy deficitaria. Sí. Entonces estamos hablando de importaciones por casi 28, 29 mil millones y exportaciones por 13, 14 mil millones. O sea, la brecha viene siendo 10, 11 mil millones de dólares casi. Déficit. Sí. Eso puede también verse afectado. Entonces hay que ver cómo los acontecimientos se van desenvolviendo. El petróleo es muy importante.
El petróleo está rondando los 72, 73 dólares, ahí por ahí. Lo ideal es que se mantenga por debajo de los 100. se mantenga por debajo, no, de los 75, 80 ya es muy alto. Porque el subsidio que da el gobierno es otra sangría Es correcto. de recursos. O sea, todos los meses, toda la semana, 150, 200, 250 millones para subsidiar el petróleo. ¿Tú sabes lo que tú puedes hacer con 250 millones? Es correcto. Y eso es ¿Tú sabes semanal. la calle que tú puedes arreglar? Qué sé yo, la medicina que tú podrías comprar. Es realmente... Es mucho dinero, sí, demasiado claro que sí. dinero eso. O sea, y estamos hablando de que al mes eso llega a 1.200 millones de pesos en subsidio al combustible. Y cuando se multiplica por los 12 meses, Estamos hablando 13.000, 14.000 millones. Entonces, Correcto. ¿tú sabes lo que tú podrías hacer en este país con 14.000 millones? Sobre todo inversiones de capital. De capital. O sea, tú podrías hacer todo sin satisfacer el 70% de la demanda que hacen las comunidades, los barrios, que hacen de todo el mundo. O sea, todos demandamos algo. Sí, licenciado Malcón, usted ha estado escribiendo sobre lo que serían los retos que tendría la economía dominicana en este 2025. Nos gustaría que usted le dijera a nuestros amigos televidentes cuáles son esos retos, pero lo vamos a ver en el último bloque. Volvemos ahora.